Rayen, buenos días, gracias por recibirme en tu lugar. Bueno, vamos a hablar un poco sobre árboles nativos. Contame para empezar, para hacer una introducción y a modo educativo también, a qué nos referimos cuando hablamos de árboles, plantas nativas. Bueno, los árboles, buenos días. Los árboles y las plantas nativas son plantas que son originarias de una región y que están ahí sin la intervención del humano y que están antes de la edad moderna, digamos. En nuestro caso, en esta zona de Entre Ríos, de la Mesopotamia, ¿cuáles son algunas de las especies nativas que viven, que se pueden encontrar? Bueno, en cuanto a árboles, estamos nosotros en la zona del Espinal, en una ecorregión. Los árboles y las plantas, digamos, y también los animales, son nativos por regiones, digamos, no por provincias no por provincias políticas, digamos, sino por regiones. En Argentina hay 16 ecorregiones, así que nosotros estamos en una de ellas. De todas las demás ecorregiones, probablemente si traemos una planta de otra, acá no sea nativa, ¿no? Bueno, en esta ecorregión, como se llama espinal, muchas de las especies, arbóreas por lo menos, tienen espina, como el espinillo, el ñandubay, el tala, son los más comunes. Y en lo que es plantas, por ejemplo, flores. Y bueno, de plantas y flores tenemos un montón de especies. Tenemos un montón de enredaderas con flores. Bueno, acá tenemos esta que se llama sangre de toro, la Santa Lucía. Hay un montón de plantas, digamos. No me las puedo acordar a todas ni ninguna en este momento. Pero hay muchas plantas que no son valoradas. Hay muchas flores hermosas, nativas, que no son valoradas porque tenemos el concepto de la belleza, ¿no? Europeo, del cual ya nos tendríamos que haber deshecho y ya es hora de dejarlo atrás, porque ya es urgente dejar de plantar plantas exóticas que invaden nuestros montes. Bueno, ahí nombraste las plantas exóticas, la invasión. ¿Cómo afectó y afecta justamente que haya esas especies en nuestra región? Y hay muchas plantas que son muy invasoras, por ejemplo el siempreverde, la mora, el chauchero o acacia negra, los paraísos, los fresnos, que las semillas se dispersan muy rápidamente y terminan invadiendo los pocos montes que nos quedan. Si vamos por el monte al lado de la ruta vemos un montón más de acacia negra, que son plantas exóticas muy invasoras, que de árboles nativos. Y eso no deja crecer la flora nativa y no le brinda a los animales el alimento o el refugio que necesitan. Y termina destruyendo nuestro paisaje natural. Desde siempre, digamos, se priorizó esto de la belleza, como vos decís. ¿Cuáles son, para nombrar algunas de las especies exóticas que tenemos se ven en nuestro país en general y en esta ecorregión, como decías en particular? Sí, las más vistas, digamos, exóticas y que son invasoras, bueno, son el siempreverde, el fresno, que se planta un montón en las calles. ¿Y con flores, por ejemplo? Y con flores, bueno, las espumillas, un montón. Casi todas, viste, se aprecia por esa belleza de las flores, que no es que la belleza esa no exista, pero tenemos plantas tan bellas acá también. Y también plantando las plantas acá nativas, recuperamos un paisaje que es el nuestro, digamos. No seguimos imitando paisajes de otro lugar. Vamos a una plaza acá y es lo mismo que ir a una plaza de Europa, los árboles que vemos, ¿no? Plantar o simplemente dejar, no sacar eso que tal vez pensamos por ignorancia que es un yuyo, por ejemplo. Claro, sí. Sobre todo eso pasa con las herbáceas, con las plantas que sacamos y como que si fueran yuyo, pero en realidad si nos ponemos a observarlo tienen la belleza que después compramos con plantas de otros lugares. Es muy útil dejar, por ejemplo, en nuestros jardines, si tenemos un espacio, dejar un pedazo sin tocar. Entonces ahí se van a ir a refugiar todos los insectos, los pájaros, y vamos a empezar a ver pájaros, mariposas, bichitos de luz en los pueblos y en las ciudades. ¿Se puede revertir algo de lo que se ha hecho plantando estas especies exóticas, manteniendo así las nativas, ayudando a que crezcan y demás? ¿Se puede hacer un cambio? Sí, digamos, lo más difícil es revertir la invasión de las exóticas, ¿no?
porque hay que ponerse a sacarlas en los montes y es una tarea muy complicada. Pero lo que podemos hacer ahora y es cuidar lo que tenemos, plantar. Si vamos a plantar una planta, por lo menos una gran parte de nuestro jardín que sea con nativas. Y ahí también vamos a darle refugio a muchos animales que se están extinguiendo porque no tienen a dónde estar. Y lo más fácil también, antes que sacar las exóticas, además de que es necesario, sería dejar espacios, dejar de desmontar primero que nada, y dejar espacios sin tocar. Deberían haber políticas de Estado que no permitan que hayan tantos desmontes y que obliguen a dejar espacios con monte en los campos. Bueno, con flor es nuestra flor nacional también y es muy lindo que se puede ahí plantar, es el ceibo, por ejemplo. Claro que sí, sí, el ceibo. Tenemos otros arbolitos que son pequeños de flores, el sen, que es de acá, que ese arbolito es muy útil para jardines muy pequeños y es hermoso. Sí, el espinillo también lo podemos plantar, aunque tiene espinas. No pensemos que porque tiene espinas nos van a lastimar, si lo podamos abajo, si tiene ramas abajo y ya está, ¿no? Y tiene una flor hermosa y perfumada también. ¿El ñandubay es nativo? El ñandubay también es nativo, es como la vegetación típica acá de nuestro monte. ¿Y qué pasa con, como nombrabas, por ahí que uno conoce más especies como, bueno, la espumilla, el jacarandá, el palo borracho? Son todas exóticas, sí. Muchas, algunas no son tan invasores y entonces no sería tanto problema, digamos, plantarla. Siempre que vamos a plantar una exótica, por lo menos preguntémonos si es invasora. Si es invasora, ni ahí que la plantemos. ¿Cómo es? Y bueno, muchos de ellos también empiezan a... Por ahí no son invasoras en un momento y después se aclimatan al lugar porque no tienen nadie que lo controle y acá, no sé, encuentran un clima mejor que de donde eran, en Asia, Europa. Y entonces empiezan a reproducir más. Así que esos también se pueden convertir en invasores de los montes nativos. La información está de que cuáles son las plantas nativas o buscar cuáles son las plantas nativas de nuestra región y empezar a plantar esas. Hay pocos viveros de nativos, pero cada vez está habiendo más para conseguir las plantas. Y si no, sembrarlas. Si tuvieras que dar un consejo, ¿cuál sería para cuidar nuestros montes y nuestra vegetación nativa? Y sería empezar a apreciar lo que tenemos y ahí vamos a empezar a ver la belleza que hay y que la estamos perdiendo sin remedio.